tardes, apreciado eh, futuros colegas abogados. Estamos ya en la cátedra de Derecho Ambiental. Como podemos ver, hay que señalar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, si no me equivoco, es la única constitución a nivel mundial que le da rango constitucional, valga la redundancia, al ambiente. Si podemos ver lo que ha sido el desarrollo de las clases anteriores, podemos visualizar que desde que se crea y se va desarrollando el derecho ambiental en Estocolmo en el año 1972, pues son pocos los países que se han acogido a proteger de manera comprometida del Estado con la situación ambiental. Y por lo mismo y tanto, Venezuela, dentro de su marco jurídico y constitucional, desarrolló esta primicia de darle al ambiente un sentido más de tutela, de jurídico, en el desarrollo a nivel de la Constitución. Como podemos ver, en la sentencia del 18 de mayo del 2009, la 601 del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala Constitucional establece un amparo constitucional, ¿sí?, en el desarrollo sustentable y el accionar del Estado. Esas palabras, desarrollo sustentable, lo que estuvimos hablando en la clase pasada de lo que es el ambiente, no es el medio ambiente, son palabras y conceptos nuevos a nivel mundial, a nivel de los países. Esa sustentabilidad es el equilibrio donde el hombre debe mantener la protección al ambiente, porque es lo único que nos queda. Sin el ambiente pues no podemos vivir. Sin el ambiente nos tocaría una situación muy difícil en la parte de supervivencia, porque el ambiente lo compone todo, todos los hábitats, todo el mundo donde estamos. En este salón de clase está el ambiente, es un hábitat. Afuera hay otro hábitat, pero es la misma continuidad con nosotros. Y como lo expliqué, donde sucede a nivel ambiental en alguna parte del mundo, afecta a nivel mundial, sea como sea, en un futuro lo afecta. Y podemos ver con el tsunami que hubo en Japón, podemos ver con los terremotos que han habido ahorita en los últimos años tan fuertes, que le han dado la vuelta al planeta y han afectado la parte ambiental. El cambio climático, que hay algunos países y algunos representantes de esos países que lamentándolo mucho no creen en el cambio climático. Y podemos ver que ese cambio climático, de alguna manera, pues ha sido, entre comillas, normal en el planeta. Lo que no es normal es el aceleramiento que ha tenido esa situación en los últimos años, en las últimas centenarios, desde que sale la revolución industrial. Ese desarrollo tan acelerado de los países, desarrollos industriales, desarrollos mineros, desarrollos que han acabado prácticamente con el planeta. Y podemos verlo que lo único que queda así en espacio grande en cuanto al ambiente ha sido el Amazonas. Entonces podemos ver que dentro de esa sentencia, el 18 de mayo de 2009, hay un preámbulo de equilibrio ecológico y bienes jurídicos ambientales que son patrimonios del Estado. Eso no son patrimonios de particulares, son patrimonio del Estado y que de alguna u otra manera afectan el sentido colectivo del desarrollo de un país, pues. Y eso lo podemos visualizar como en cada estado, en Venezuela, y también podemos visualizarlo a nivel mundial en cada país,
cómo han acabado con sus recursos. Yo me acuerdo que yo creo que lo comenté también en la clase pasada, eh, hace años, cuando yo veía clase en bachillerato y en primaria, siempre le decían a uno los recursos naturales renovables y no renovables. Hoy en día ya ese concepto quedó prácticamente abrogado, pues quedó, ya no se utiliza porque todo, todo recurso natural, todo no es renovable. Cuando se acaba el agua, se acabó el agua. Y se lo digo como funcionario en la parte ambiental, que hemos estado en sitios donde han habido agua desde que llegaron a ese terreno y por una mala práctica a nivel ambiental, esas fuentes se han quitado y lamentándolo mucho, el agua no volvió a surgir ahí. Y eso lo vemos día a día en cada uno de los espacios donde las actividades antrópicas del hombre se desarrollan de una manera no sustentable, sino una manera agresiva contra el ambiente. Y hablo del ambiente con todo, ¿sí? No solamente la parte de, ¿cómo es? Vegetación, flora, no, hablo de todo, la fauna, el mismo ser humano, todo eso, el paso acelerado y la agresividad con que han destruido o hemos destruido, porque nos incluimos, si no hemos luchado contra eso, y a pesar de que se luche, es muy poco la situación, pues no vamos a desarrollar algo sustentable dado como debería de darse. Los presentes del derecho ambiental en Venezuela, tenemos que una de las normas más antiguas en la ordenanza del Cabildo de Caracas del 29 de abril de 1594, fíjese a dónde son los antecedentes de las normas ambientales, no del derecho ambiental, sino de las normas ambientales del Cabildo de Caracas el 29 de abril de 1594, la cual prohibía que las aguas de las tenerías fueran devueltas a las acequias, so pena de multa y suspensión de la actividad. Estamos hablando del siglo XIV, que es el siglo ¿qué? 16, sí, 1594, siglo XVI, y, ajá, y las tenerías, que eran donde, eh, que todavía hoy en día las hay, pero a nivel industrial, que era donde llevaban todo ese cuero de las reses, del ganado vacuno, no solamente reses, del ganado vacuno, del ganado cabriar, de cualquier tipo de ganadería, la llevaban a esa tenería y no estamos hablando de época industrializada, sino época donde se hacía todo manualmente y era a la usanza de las mismas, eran devueltas a los ríos, a la sequía, a los ríos. Entonces, imagínense esa podredumbre, esa carne ya muerta, pues esa carne ya descompuesta, pues iban a, a esos manantiales. Hoy en día, por lo menos puedo hablar, hace años se hizo la extensión de la tenería de Rubio en el municipio de Junín y en esa tenería nosotros hicimos una inspección y ellos tenían tratamiento las aguas de donde venían la limpieza de, de esos cueros. Eso pasaba por cierto proceso y cuando caía al río, caía ya limpio, pues. Era un agua totalmente limpia. Ojo, debemos saber diferenciar lo que es un agua potable y lo que es un agua limpia, ¿sí? A mí, yo muchas veces cuando estoy
en la montaña y estoy con personas que no conocen de montañismo, toman agua del río, entonces ellos dicen, no, pero ¿para qué trae cantimplora? Estamos llevando leña al monte y la cuestión, pues, el problema es que ellos, dentro de su ignorancia normal de las personas que practican el turismo natural, pero no conocen ninguna norma ni esas cuestiones, pues ellos piensan que el agua que corre por esos manantiales, por esos ríos, pues limpia. Pero a nivel, por lo menos nosotros, los guardaparques, a nivel de experiencia, pues sabemos que dentro de esa montaña se descomponen vegetales, se descomponen animales, que tantas cuestiones caen a esos ríos. Es un agua limpia, mas no es potable. Entonces se recomienda llevar el agua eh, de uso personal, pues, un agua potable para tomarla, porque donde uno agarre o las personas que vayan, agarren una infección fuerte, esa infección, la mayoría de esas infecciones a nivel por agua contaminada, este, le queda para toda la vida, ¿sí? De igual manera, existieron otras normas hispanas representadas por leyes, ordenanzas y cédulas reales que contenían regulaciones del uso y conservación de las aguas, así como prohibiciones de tala y quema de bosques y montes. Eso en, en esa época se establecían ese tipo de regulación y fíjese que estamos hablando del año de 1594 en adelante y se hablaba ya de tala y de quema de bosques, no estábamos hablando de manera de máquina, ni de chover, ni de retroexcavadora, esas máquinas grandes, no. Y a pesar de todo ya había este, una afectación al ambiente en esa época. O sea, y ese es el cambio del clima que hemos tenido. Ojo, del clima, no del tiempo. También deben saber diferenciar qué es tiempo y qué es clima. Estamos hablando del clima que fue un periodo largo de varias décadas, de varios años, para poder tener un sentido eh, pronosticable de lo que era en esa época. San Cristóbal se habla de la época de la colonia de una temperatura aquí bastante fría en todos los sentidos. Y yo recuerdo que hace como 40 años, cuando nosotros nos vinimos de Caracas, el solo hecho de ir San Cristóbal a Cordero, que no existían esas casas ni esa carretera por la vía, ni nada, implicaba llevarse un abrigo. Y si era uno sol, implicaba llevarse un abrigo. ¿Por qué? Porque el clima en esa época, ojo, el clima en esa época era bastante frío. Y tenemos eh, registros en la época colonial donde la temperatura aquí en San Cristóbal bajaba 12, 13, 14 grados centígrados y hasta menos. Entonces, podemos ver que ese cambio climático ha sido bastante eh, consecuente y bastante cambiante en estos últimos centenarios, en estos últimos siglos. Con el advenimiento de la República se decretaron normas destinadas al mantenimiento del ambiente, a la salubridad y belleza de los pueblos. Bogotá, el 22 de diciembre de 1827, y se promulgaron decretos que establecía el uso racional de bosque baldío en Guayaquil del 31 de junio de 1829. Acuérdense que estamos hablando de una colonización de todos esos países, no eran como es, no se veían los países como un estado independiente, sino todos conformaban esa comunidad eh, conquistada por los españoles. Entonces, cuando vino la época de la República, Simón Bolívar fue uno de los grandes protectores a nivel del ambiente. En todo caso, trataba eh, de proteger, de proteger de alguna manera esos recursos de vida para la colectividad que en esa época era poca, pero ya iba bastante acelerado con todo lo que es el sistema del ambiente.
El objetivo era proteger el recurso de la madera y las plantas medicinales, cuyo uso racional debía hacerse de conformidad con las reglas que señalaban la Facultad de Medicina de Bogotá, Caracas y Quito. ¿Por qué las plantas medicinales? Hoy en día, aún eh, tenemos sitios dentro de nuestros parques nacionales en Venezuela que primero no se puede entrar a esa área porque son áreas completamente prohibidas para el ser humano el poder entrar. Y segundo, en esas áreas está un nivel de poder conseguir hasta la cura para varias enfermedades porque, como ustedes lo pueden ver, la medicina que hoy en día nosotros consumimos en cualquiera ¿cómo es que se llama? De, de nuestros, de nuestro salubridad, es proveniente de uso de árboles, de plantas, de las cuestiones naturales. Entonces, fíjense lo importante que es el poder, saber de dónde son los orígenes a nivel del ambiente. Y en cuanto a, en el sentido práctico de los recursos de madera, pues lógico que en esa época pues no había cemento, no había productos industriales y todo se hacía era con la madera, pues. Entonces imagínense lo que era proteger esa área. Si usted tenía un árbol que era maderable y que era de uso para su hogar, hasta para el uso del recurso de la leña, era totalmente protegido. Yo me pongo a hablar con esas personas muchas veces. Le hablo de personas que tengan 70, 80 años y ellos tenían un sentido muy aleccionador y un sentido muy de pertenencia y de pertinencia de la protección del ambiente en donde estaban. ¿Qué les quiero decir con esto? Que ellos abrían dentro de sus terrenos, dentro de sus tierras, lo que era necesario abrir. ¿Sí? Ellos no abrían más de lo que no era necesario, que hoy en día hemos perdido eso. Eh, el campesino, en el buen término de la palabra, pues, lamentándolo mucho, ha perdido ese sentir, y más que todo en las generaciones que le han seguido. Hemos perdido ese sentir de, de poder tener conciencia sobre qué es lo que realmente necesitamos sobre ese terreno. A partir de la Constitución de 1909, ¿sí? Aparece en Venezuela por primera vez el interés por los bienes que más tarde formarán parte de la nación, lo que es el actual medio ambiente, que le decía medio ambiente. Hoy en día, pues ya hemos hablado que el término es ambiente. Solo que ese interés siempre estaba ligado al derecho de propiedad. La Constitución de 1914 garantizaba el derecho de propiedad, pero sujeto a medidas sanitarias. ¿Qué quiere decir? Que, un ejemplo, la parte del agua. En esa época, si usted tenía un arroyo o un riachuelo o una naciente o hasta la propiedad de un río y pasaba por su propiedad, usted era el dueño de ese río. Así era. Hoy en día, con las nuevas normativas, la Constitución y todo, donde se le da garantía a la colectividad o al colectivo de la ciudadanía, pues esos derechos pertenecen al Estado. Igual que el subsuelo, igual que los recursos hídricos, los recursos naturales, y no pertenece a un solo individuo o al dueño de la propiedad. Si usted tiene agua, eso es del Estado. Y en cierto sentido, pues manifiesta una situación de que sí es verdad, el Estado es el que debe proteger eso, porque a la hora de cualquier cosa, si ustedes pueden analizar en la situación con otros países, ustedes mismos se darán cuenta
de que uno de los mayores problemas que están pasando hoy en día a nivel mundial es la falta del recurso hídrico. La Constitución de 1925 modificó algunos aspectos relativos a las limitaciones del derecho de propiedad, concretamente amplió de manera progresiva su marco de restricciones en función de la sociedad. Volvemos a repetir que el Estado ya venía observando algunas situaciones de que no, mira, tú no puedes ser dueño o no puedes hacerte dueño de ese riachuelo, de esa naciente. Ese riachuelo le suministra agua al pueblo tal o de aquí para abajo a tantas. Entonces ya el Estado empieza a modificar y a ver algunas limitaciones en cuanto al derecho a la propiedad. ¿Qué quiere decir? Mira, no, tú eres dueño de tu propiedad, pero tiene una limitante legal sobre algunas situaciones. Lo que la gente no entiende, lo que la gente no ve en el sentido práctico de que, bueno, la naturaleza nos pertenece a todos y todos debemos defenderla. La Constitución de 1928 ratificó el contenido de lo anterior, especialmente a cuanto a la limitación del derecho a la propiedad y al uso de los bosques y las aguas. La Constitución del 36 restringía y prohibía la adquisición y transferencia de algunos tipos de propiedad. Esta novedad posibilitaba establecer la llamada zona de reserva nacional con fines conservacionistas. No existían aquí en Venezuela los parques nacionales. A partir de 36 que empiezan a decretarse y a crearse y decretarse los parques nacionales. También tenemos que tomar en cuenta que unas cosas son los parques nacionales y otras son las áreas de protección de régimen especial, ¿sí? Las áreas bajo régimen especial. Eso, o esas áreas, sí venían desde mucho antes de crearse los parques nacionales a nivel mundial. La Constitución del 47 de sigua vigencia estableció el derecho de propiedad privada territorial, pero sometido a las disposiciones legales y con la obligación de mantener la tierra y bosque en producción socialmente. En el artículo 68 lo establecía. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? Volvemos, igual que los parques nacionales. Si tú tienes una propiedad o un ciudadano tiene una propiedad dentro de un parque nacional, no significa que esa propiedad es del Estado, ¿no? Esa propiedad es tuya y el Estado te respeta tu propiedad. Ah, si tiene una limitante legal, sí. ¿Cuál es esa limitante? Simple, de que los recursos de esa área en la cual se habita, pues tiene cierta normativa, ciertas reglas por las cuales hay que restringirse, pues. Eso en ese sentido. Ahora bien, a partir de la Constitución de 1961, se inauguró una nueva visión jurídica del medio ambiente. Fíjense que todavía tocamos el término para esa época de medio ambiente. Desde su preámbulo definió en forma programática y general los principios que orientaba la política de la promoción del bienestar general. Aquí ya el Estado empieza a darse cuenta de que, mira, el ambiente que yo tengo, ¿sí? Si yo lo destruyo, lo daño, no me va a afectar a mí solamente, sino va a afectar a todo el colectivo. Y eso podemos verlo, bueno, hoy en día hay muchos ejemplos. Un ejemplo, la generación de energía nuclear en esos países en donde han sucedido catástrofes nucleares, ejemplo, eh, eh, ¿cómo es? Estos países eh, hacia hacia el norte de Europa, ¿sí? Que han habido desastres naturales, no, desastres hechos por el hombre, pues lamentándolo mucho, han tenido que irse de esa zona porque no es apto para el ser humano, no solamente para el ser humano, sino para todo el ambiente. Es más,
Un ejemplo de eso vendría siendo Chernóbil. Y se ha comprobado hoy en día de que hay ciertos fauna del sitio que han quedado ahí y se han adaptado a esa contaminación nuclear. Pero el ser humano hoy en día va para Chernóbil, que era una ciudad, y lo invito a documentarse sobre eso, y tuvieron que abandonarla completamente. Y eso no fue que la abandonaron durante meses, no, eso fueron en horas, un desalojo en horas por la protección de eso. Entonces, eso fue provocado por el hombre. Como también hay eventos, porque hoy en día no se hablan de desastres naturales. Hoy en día el término técnico es eventos socionaturales. ¿Por qué? Porque la naturaleza siempre ha estado ahí. Si ustedes no, que hubo un desastre natural porque el río me llevó a la casa, ya un momentico, pero el río hace años pasaba ahí. Y esto me trae a colación de contarles algo de lo que pasó con la situación de Vargas, ¿sí? Si ustedes se ponen a analizar, y eso es bueno, que a nivel del derecho ambiental, es bueno que el especialista o el abogado que le guste esta área o le toque trabajar en esta área, es bueno documentarse y saber. Si ustedes se ponen a ver lo de Vargas, realizamos una analogía del evento de lo que sucedió y empezamos a buscar en, desde el comienzo de la historia escrita del estado eh, donde sucedió esa tragedia, que por cierto fue cambiado el nombre hoy en día, que es el estado La Guaira, jurídicamente hablando, pues. Pero hablando de la tragedia de Vargas, eh, en los anales de la historia, pues vemos que ya ese fenómeno ya había sucedido. ¿Y qué hizo el hombre? Lamentándolo mucho, pues obvió o no se documentó bien, y una frase que dice: el pueblo que no conoce su historia comete el error de repetirla. Y lamentándolo mucho, esta gente se confió, no vieron los antepasados, los antecedentes de esa área, y sucedió lo que hoy en día conocemos, pues. ¿Qué pasaba? Yo por lo menos investigué esa parte, y hubo años anteriores situaciones similares, y estoy hablando de años 50 años, 60 años, donde en el mismo sitio donde sucedió esos eventos, pues se produjeron los mismos repetitivos con la misma situación de Vargas. Y si nos ponemos a ver en la época de la conquista española, en la época de la colonia española, pues cuando llegaron los españoles fueron los primeros en construir en esos sectores. ¿Y por qué los nativos de esa entonces no construyeron ahí? Porque ellos sabían que por ahí se sucedían ciertos eventos, pues, haciendo caso omiso de las situaciones que pasaban. Como podemos ver, el Servicio Colombia estableció la política de conservación de los recursos naturales del Estado, lo que representa un presente clave en el actual ordenamiento jurídico del ambiente nacional. O sea que prácticamente lo que establece ahorita la Constitución viene de la Constitución de 1961. Ese ordenamiento jurídico, esa tutela jurídica con el ambiente. En Venezuela, el interés por el medio ambiente durante la segunda mitad del siglo XX surgió muy ligado al programa de la reforma agraria. Eso lo estamos viendo en derechos especiales. En efecto, antes de promulgarse la Ley Orgánica del Ambiente en 1976, la materia ambiental era regulada por la Ley de Reforma Agraria del 60. Posteriormente se incorporaron otros instrumentos jurídicos afines como la Ley de Abono, y además es agente susceptible de operar una acción beneficiosa en plantas animales, y de ahí vienen las consecuentes leyes que se establecieron a nivel ambiente, porque son muchísimas, muchísimas. Por ahí viene un trabajo donde voy a mandar a buscar la normativa legal. Sí, ¿cómo
podemos ver, pues la Constitución establece 3 artículos. En el capítulo 9 de los derechos ambientales, le otorga 3 artículos a la protección del ambiente. El artículo 127 es un derecho y un deber de cada generación proteger y mantener el ambiente en beneficio a sí misma y al mundo futuro. Toda persona tiene derecho individual y colectivamente a disfrutar de una vida, de un ambiente seguro, sano y ecológicamente equilibrado. El Estado protegerá el ambiente, la diversidad biológica, los recursos genéticos, los procesos ecológicos, los parques nacionales y monumentos naturales y demás áreas de especial importancia ecológica. El genoma de los seres vivos no podrá ser patentado y la ley que se refiere a los principios bióticos regulará la materia. Es una obligación fundamental del Estado, con la activa participación de la sociedad, garantizar que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, en donde el aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, las capas de ozono, las especies vivas sean especialmente protegidos de conformidad con la ley. Eso es con referente al artículo 127, que es bastante amplio. Fíjese, es un derecho y un deber de cada generación. El artículo 128 nos establece: el Estado desarrollará una política de ordenación de territorio, por eso está la Ley Orgánica de Ordenación del Territorio, atendiendo a las realidades ecológicas, geográficas, poblacionales, sociales, culturales y económicas, políticas, de acuerdo con las premisas del desarrollo sustentable, que incluye la información, consulta y participación ciudadana. Una ley orgánica desarrollará los principios y criterios para este ordenamiento. He asesorado a varios abogados en esta parte de esta materia porque tampoco nosotros podemos construir donde queramos, ¿sí? No, que en Capacho, un ejemplo, voy a colocar una fábrica de cemento. No, ya un momentico, hay que ver la ley orgánica ¿cómo es? La ley orgánica del territorio, cómo lo establece también el municipio y eso, y qué es lo que usted puede y no puede construir ahí. Igual que los cascos históricos en las ciudades, pues. Se establece una normativa para el usted tratar de construir. El artículo 129, todas las actividades susceptibles de generar daño a la ecosistema deben ser previamente acompañadas de un estudio de impacto ambiental. Esto es lo primero que se exige y se pide uno como funcionario, de establecer los estudios de impacto ambiental o los IA y socioculturales. El Estado impedirá la entrada al país de desechos tóxicos y peligrosos, así como la fabricación y uso de armas nucleares, químicas y biológicas. Una ley especial regulará el uso, manejo, transporte y almacenamiento de las sustancias tóxicas y peligrosas. En los contratos de la República celebre con personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras, o en los permisos, en los contratos, ajá, o en los permisos que se otorguen que afecten los recursos naturales, se considera incluida aun cuando no estuviera expresa la obligación de conservar el equilibrio ecológico, de permitir el acceso a la tecnología y la transferencia de la misma en condiciones mutuamente convenidas y de restablecer el ambiente a su estado natural, si éste resultare alterado en los términos que fije la ley. Hoy en día, todos estos cambios climáticos, pues, ha sucedido a raíz de toda esta situación, ¿sí? Y hay un artículo que muy pocos abogados ambientales lo tocan, ¿sí? Yo particularmente sí lo toco, que es el artículo 327 de los principios de seguridad de la nación. Un artículo muy escondido por allá que dice, no, pero ¿eso qué tiene que ver con el ambiente? Ahí está, la atención de las fronteras, porque estamos en frontera, es prioritaria en el cumplimiento y aplicación de los principios de seguridad de la nación. Hubo un alumno en estos años que yo le estaba dando clase y me dice, no, pero profesor, eso no va, un ejemplo con Nueva Esparta. Ya un momentico, Nueva Esparta es frontera, tiene una frontera marina, esa es la frontera del país. Entonces, también le abarca esto. Entonces, la atención de la frontera, porque la mayoría piensa que la frontera es aquí, el Táchira, Zulia, Apure, ¿no? Ya un momentico, hay que ver todo lo que es frontera. La atención de la frontera es prioritaria en el cumplimiento y aplicación de los principios de seguridad de la nación. A tal efecto,
se establece una franja de seguridad de frontera cuya amplitud, regímenes especiales en lo económico, social, poblamiento y utilización serán regulados por la ley, protegiendo de manera expresa los parques nacionales, el hábitat de los pueblos indígenas, ya sentados y demás áreas bajo régimen de administración especial. ¿Se dan cuenta? Y yo siempre le digo a los estudiantes de Derecho, lean, apréndanse un artículo por día, aunque sea, de cualquiera de las leyes, ¿sí? Para que poco a poco ustedes vayan razonando y se va interpretando, miren, tal ley, ¿qué es lo que establece frontera? ¿Sí? ¿Qué es lo que establece frontera? Eso lo podemos ver hasta en derecho penal, ¿sí? Cuando agarran a un ciudadano, uno de los organismos, y le aplican tráfico de materiales, ¿cómo es la frontera? Ya un momentico, ¿cuál es la frontera? Es un detalle que se ve en ese sentido. Y por último, pues, ya conociendo pues lo que es la tutela ambiental, pues se establecen los parámetros y principios de las normativas consecuentes, como lo establece el derecho a nivel de nuestro país, ¿sí? A partir de la Constitución, las leyes orgánicas, ejemplo, Ley Penal del Ambiente, Ley Orgánica del Ambiente, las ordenanzas municipales que están a la orden del día y las normativas que establecen las comunidades varios el criterio constitucional y bajo la administración de justicia que hoy tenemos. Recuerden mi frase favorita, que es el principio legal, ¿sí? Muchas veces se impone la justicia sobre el derecho y en materia ambiental muchas veces sucede eso, muchachos. Mi bendición es un fuerte abrazo y cuídense.